por medio de las leyes de Kirchhoff eléctricas. Aquí tengo un error de ortografía, me falta una H, un error de digitación. Las leyes de Kirchhoff son dos. Voy a llamar la primera, la que se refiere a nodos, la suma de las corrientes en cualquier nodo da cero. Y la que se refiere a circuitos, la voy a llamar la segunda. La suma de los voltajes en cualquier camino cerrado, en cualquier circuito, da cero. Son las dos leyes. ¿Por qué son ciertas? Explicaciones. ¿Por qué podemos decir que esas dos son correctas? ¿Por qué? Ya les da temor contestar. Todos sabemos que son correctas, ¿no es cierto? Todos sabemos. Lo que todos sabemos, pues, es verdad. En la historia que les conté en las primeras clases, nos dimos cuenta del problema de eso que todos sabemos. Todos sabemos que el Sol gira alrededor de la Tierra. Mentes tan prestantes como la de Aristóteles, Ptolomeo, equivocados. Y éramos todos los que sabíamos, tan equivocados. No es suficiente que todos sepamos para que algo sea cierto. De ahí la noción de Descartes, uno la ve como tan obvia. Mientras no me demuestre, no le creo. Y hay que ser especialmente cuidadoso con aquellos conocimientos que vienen de la cultura general, lo que llamamos valores, valores culturales, cosas que la gente acepta porque es que eso es lo correcto, todos sabemos que eso es lo correcto. Les he puesto el ejemplo del trato que a las mujeres se da en el mundo musulmán, que inclusive las mujeres aceptan ser maltratadas por el esposo, salir vestidas y muy tapadas, no pueden ir al médico, si el médico es hombre, no pueden estudiar, y ellas están de acuerdo. Y eso es lo que todo el mundo sabe allá como correcto, pues. El que dice algo opuesto a eso, una mujer que no cree que eso debe ser así, pues dicen que es una mujer de la vida ligera, porque rompe como los valores. Entonces, hay que enjuiciar aquello que todos sabemos, a decir si es verdad o hay alternativas. ¿Quién se acuerda de por qué se defienden estas dos expresiones? ¿Por qué son ciertas? ¿O por qué nos dicen pues que son ciertas? A ver, intente alguien hacer una defensa. De las corrientes, porque como hay dos caminos, la corriente viene por qué camino va cogiendo, pues entonces hay una desviación. No, me estás diciendo que la ley se cumple, pero ¿por qué se cumple la pregunta? Me estás diciendo que lo que llega igual a lo que sale, eso es lo que dice la ley. En esta suma algebraica, unas corrientes entran con signo más, convencionalmente las que salen. Podría ser al contrario. Y las que entran negativas, es una suma algebraica, la suma da cero. Tú me dijiste, las que salen igual a... ¿Pero por qué? Porque eso es verdad. A ver, alguien más que se arriesgue a dar una respuesta. ¿Por qué les decían que esas dos leyes eran correctas? Silencio en la sala. De modo que si yo en un quiz hago la afirmación, la primera ley de Kirchhoff es correcta, que esa sea la afirmación, entonces todos me van a decir cierto. ¿Por qué? Nadie me contestó por qué la tengo que poner mala. Bueno, les recuerdo. Suele decirse por los autores, por los profesores, que estas dos leyes se basan en la conservación de la carga y la conservación de la energía. Dos conservaciones que son tan respetables que inmediatamente uno cree. Pero no basta invocar un argumento correcto para probar que la consecuencia es cierta. No basta decir, se conserva la carga, entonces esto es verdad. Hay que probar que si la carga se conserva, esto es cierto. Repito, no basta que un argumento sea cierto para que la consecuencia lo sea. Un ejemplo muy banal. Está haciendo sol, por lo tanto llueve en Río Negro. Es que tiene que ver lo uno con lo otro. Cierto lo primero, pero demuestre la conexión. Entonces vamos a revisar. La validez de estas dos leyes
pero la revisión es con base en la teoría electromagnética, que es nuestro referente de verdad. Verdad es lo que diga la teoría electromagnética. Para la primera, vamos a suponer que tengo un nodo, llamémoslo O, al que convergen varios hilos, el 1, el 2, el I, el N. Vamos a suponer que allá concurren N hilos. Vamos a suponer que todas las corrientes son saliendo. Habrá algunas entrando. Las que sean saliendo positivas, entrando negativas. Una convención pudo ser diferente. Ya se aceptó esa. La ley de la conservación de la carga es esta ecuación. Que la carga se conserva, se escribe matemáticamente así. En cualquier superficie cerrada, al hacer el cálculo que muestre el lado izquierdo, o sea, este es corriente que la atraviesa, debe ser igual al cambio en el tiempo con signo negativo de la carga encerrada. Esa es la ley. Para poner en uso esta ley, pues voy a tomar una superficie cerrada, llamémosla la superficie S, que encierra el nodo en cuestión. La única condición es que lo encierre. Ahí voy a evaluar esta integral. Me encuentro que en puntos como estos, donde estoy marcando la X, que están abiertos al aire, por ahí no circula corriente. La corriente circula por los conductores, no por el aire, no por los dieléctricos. Entonces, esta integral es cero, abierta al aire, en los puntos del aire. Y deja de ser cero cuando corte el primer alambre, corte el segundo, corte el tercero. De modo que la integral se convierte en la sumatoria, de acuerdo con el número de alambres, de integrales, en donde en cada alambre calculo la integral en la superficie del alambre, en la superficie que se forma cuando S corta el alambre, en la sección recta del alambre. Por ejemplo, aquí, el alambre de la izquierda, hago la integral. J de A, esa integral es corriente, la corriente que lleva el alambre. Entonces, sumatoria desde 1 hasta N de I sub I. Y conseguí, con el lado izquierdo de la igualdad, el lado izquierdo de la ley de Kirchhoff, pero no el lado derecho. Esta suma no da cero. No, da menos dQ sobre dt. ¿Qué he demostrado? Que de acuerdo con la ley de la conservación de la carga, la suma de las corrientes en un nodo no es cero, da menos dQ sobre dt. Entonces nos han dicho mentiras, todos esos libros están mal escritos, los profesores equivocados. Una manera sería decir, no, es que eso da cero, no es que ese término es nulo. Veamos si es nulo. Dentro de la superficie encerramos unos segmentos, unos pedacitos de los conductores 1, 2, 3, N. Cada uno de sus conductores está formado, por ejemplo, aquí. Seguramente si yo lo rompo, voy a encontrarme ahí unos hilitos. Voy a encontrar unos hilos muy pequeños, como pelitos. Pongámosle exageradamente pequeño, cuyo diámetro sea la centésima parte de 1 milímetro. Muy pequeño. 10 a la menos 5 metros. El electrón tiene un diámetro más o menos del orden de 10 a la menos 17 metros, 10 a la menos 16. De modo que en ese alambrito tan pequeño podrían caber perfectamente 10 a la 11 electrones, que se irían a la superficie. En un conductor está la carga en la superficie. Entonces ahí habría carga superficial. Y luego el empalme, donde los alambres se unen. Piense cada uno de ustedes en un empalme.
seguramente en su casa habrá hecho un empalme. Coge los alambres y cómo los une. Se hace una trenza. No creo que nadie ponga soldadura, pues. Una trenza. De modo que ese punto es voluminoso, esa unión. Allí se almacena mucha carga. Y como hay carga, y varía con el tiempo, este término existe. De modo que la suma de las corrientes no da cero. ¿Cómo saneamos la situación? Porque la teoría de circuitos funciona. Dos maneras. Una me gusta poco, que es la siguiente. Vamos a suponer que estos hilos no tienen grueso, que los puedo representar como líneas geométricas sin grueso. Al quitar el grueso, pues quité la superficie y la posibilidad de almacenar carga en ella. No hay dónde. Y suponemos que el punto donde la unión, el nodo donde concurre, supongamos que es un punto geométrico que no tiene volumen ni superficie. Por lo tanto, también es verdad que allí no hay donde almacenar carga. Entonces, si no hay carga, obviamente esta derivada es cero. Ese es un modelo, pero un modelo que choca con la realidad. Cuando uno le cuenta eso al estudiante y enseguida va al laboratorio, se encuentra con que los alambres son robustos, que las uniones también, y que lo que le dijeron en clase no es creíble. Entonces, una alternativa, para no decir esa mentira pues que se desbarata tan fácilmente. La alternativa es esta, es que esta derivada, como ocurrió antes con la derivada de la cantidad vectorial magnética del potencial, en baja frecuencia, esa derivada es la corriente de desplazamiento. En baja frecuencia es una cantidad muy chiquita comparada con las corrientes libres. Entonces es aproximadamente cero. Conclusión. Esta suma, la suma de las corrientes en un nodo da igual a cero cuando las corrientes son independientes del tiempo. Ahí sí pues este término da cero sin aproximación. Aproximadamente cero cuando estamos en condiciones de baja frecuencia. Y definitivamente no da cero cuando estamos en frecuencia elevada. La primera ley de Kirchhoff es una aproximación cuasi estacionaria de la ley de la conservación de la carga. O sea, que sí tiene sentido pues invocarla. Pero miren cómo en la demostración hubo que meter algo más. La aproximación cuasi estacionaria. Esta otra se basa en la conservación de la energía. Allí inmediatamente hay una sospecha. La energía no se conserva. Lo demostró Einstein. La energía se crea, se destruye. Y la relación entre esa energía que se pierde o que se crea es porque aparece masa de acuerdo con esa relación. Y es verdad. Hemos visto en los fenómenos de carácter nuclear, fisión, fusión, una bomba atómica, por ejemplo, es la desaparición de unos pocos gramos de materia, de masa, multiplicando por este número tan grande, una gran cantidad de energía. Entonces la energía no se conserva. Y también cuando estemos hablando de objetos de alta velocidad. Ese no es el caso aquí. Los electrones, aquí hay corriente en estos alambres. Implica pues que hay electrones moviéndose, pero a una velocidad que no es muy rápida. Esos electrones van periódicamente y vienen, van y vienen, una velocidad de unos cuantos metros por segundo. Se puede calcular. No confundir esa velocidad con la del pulso. Uno hunde un botón aquí en Colombia y puede lograr que se prenda un bombillo en la China. Se puede. Pero no es que el electrón que se puso en movimiento aquí con el botón, ese fue el electrón que prendió el bombillo allá. No, lo que se propagó fue el impulso. Muy diferente, pues. Y no el movimiento del electrón. Entonces, ese argumento lo podemos descartar, pues. Podemos aceptar que la energía se conserva para efectos de los circuitos. Veamos cómo deducir esta expresión, pero a partir de las ecuaciones de Maxwell.
Segunda ley de Kirchhoff. Para el uso de la teoría electromagnética, la que voy a poner en juego es la segunda ley de Maxwell, la ley de la inducción. Vamos a suponer, para ejemplificar, que tengo un circuito serie, voy a llamar 1 este nodo, 2, 3, 4, y utilizo como camino, como trayectoria de integración, el camino 1, 2, 3, 4. Según la ley de la inducción, la integral cerrada en el camino 1, 2, 3, 4, 1, esa integral la puedo convertir en la sumatoria de las integrales abiertas camino por camino. Digamos que este primero es el camino 1, el camino 2, el camino 3, el cuarto. Una integral de línea cerrada la puedo segmentar en los diferentes elementos y sumo todos ellos. Demostré al principio de la clase que esa integral es el voltaje y que por cualquier camino da lo mismo si tomamos en cuenta una condición cuasi estacionaria. Cada integral de esas da el voltaje en cada camino. Cada integral de esas da el voltaje entre 1 y 2, entre 2 y 3, entre 3 y 4, 4 y 1. Al decir que la integral del voltaje es porque estoy diciendo por cualquier camino da lo mismo. Ya invoqué la aproximación cuasi estacionaria. El lado derecho no da cero. El lado derecho da la derivada en el tiempo del flujo magnético enlazado por ese camino. Este es el camino errado. El área enlazada por ese camino es la que estoy achurando. Hay campo magnético, hay corrientes, hay variación con el tiempo, que son las dos fuentes del campo magnético. Como hay campo magnético, a través de esta área achurada hay un flujo. El campo magnético tiene ahí un flujo. Y como depende del tiempo, esta derivada existe. Conclusión. Tampoco es verdad la ley de Kirchhoff, la sumatoria de los voltajes en cualquier camino errado no da cero, da este término. La invocación de baja frecuencia que ya utilicé, este término, estas derivadas siempre han sido derivadas en baja frecuencia, son despreciables. Entonces, conclusión, la ley de Kirchhoff, sumatoria de voltajes en cualquier camino cerrado igual a cero, es una aproximación cuasi estacionaria de la segunda ecuación de Maxwell, la ley de la inducción. Es exacta cuando no hay dependencia del tiempo, porque ahí sí da cero. Pero lo sería únicamente si estos elementos fuesen resistores de resistencias puras, nada de inductancia, capacitancia, y la fuente fuese constante, ahí sí es igual a cero. Aproximadamente en condiciones cuasi estacionarias, y definitivamente no da cero si la frecuencia es alta. Pero queda una duda, pero no nos dijeron que era la conservación de la energía. ¿Y dónde la invoqué? Yo no invoqué conservación de la energía. ¿De dónde viene pues eso? Que es lo que uno ve en los libros de circuitos. Es que también es cierto. Son dos condiciones físicas diferentes que concurren al mismo resultado. Una fuerza se llama conservativa cuando al hacer esta integral en un camino errado a cero, esta integral da trabajo.
al calcular el trabajo que una fuerza hace en un camino cerrado y da 0, entonces decimos que la fuerza es conservativa. Pensemos que se trata de un camino cerrado que un electrón recorre. La carga que se va a mover allí, electrones. Entonces sobre ellos, fuerza es igual a Q por E. Porque la otra parte de la fuerza, porque hay otra parte, puesto que hay cargas en movimiento, hay corriente, hay campo magnético, pero este se desprecia por pequeño. Entonces quedamos en que es igual a Q por E. Reemplazo la ecuación y obtengo integral cerrada de E de S igual a 0. Es de Q por E, sale Q de la integral y obtuve esto. Aquí estoy diciendo que el vector es conservativo. Estoy obteniendo la misma ley de la inducción de Faraday, que cuando no hay dependencia el tiempo da 0. Esta integral igual a 0 es la ley de Faraday cuando no hay dependencia del tiempo, o equivale a decir ley de la conservación de la energía. Entonces, la segunda ley de Kirchhoff la podemos argumentar diciendo, es una simplificación basada en una aproximación cuasi estacionaria de la ley de la inducción, según el conde Maxwell, o es una extrapolación de la conservación de la energía que se cumple, pues no hay problema cuando no hay dependencia del tiempo. Estoy suponiendo que en baja frecuencia se comporta como si fuera estacionario y ahí se conserva la energía. El argumento está bien. De modo que no nos dijeron mentiras ni los autores, ni los libros, ni los profesores de circuitos. No, nos dijeron la verdad. Tal vez en el nivel en que se toma un curso de circuitos, primer semestre, dar todos estos detalles es crear confusión. Un profesor que les diga, vea, esta teoría es falsa de entrada, entonces, profesor, pues, ¿cómo vamos a aprendernos esas cosas falsas? Hay que esperar pues un ratico para entender que hay un campo eléctrico, uno magnético, que hay todo esto que les he mostrado. Por último, la última hipótesis que voy a poner de presente para enjuiciarla de la teoría de circuitos. Le estoy enjuiciando a la luz de lo que llamamos verdadero, la teoría electromagnética. Vamos a suponer que de una red circuital tengo un circuito, hace parte de la red, formado, por ejemplo, por una fuente de voltaje variable, un inductor, un resistor, un capacitor, hacen parte de la red. Y por los nodos 1, 2, 3 y 4, está en contacto con otros circuitos de la red. Vamos a suponer que por aquí le llega una corriente I sub 1, el potencial en ese punto es 1. Por aquí la corriente I sub 2, el potencial ahí es 2. Corriente 3, potencial 3. Corriente 4, potencial 4. El circuito tiene una fuente de energía en él, la fuente de voltaje, pero también de los vecinos, a través de los 4 nodos, le llega una potencia. Se preguntan dos cosas. ¿Por dónde le llega la potencia? ¿Y cuánta? ¿Cuánta le llega? La teoría de circuitos dice una cosa muy razonable. No, pues le ingresa a través de los nodos por la corriente que allí entra o sale. Estoy suponiendo que entran todas
de acuerdo con la convención de signos que vimos al principio del curso con el teorema de Poynting. Potencia que entra, llamamos positiva, y negativa la que sale. Entonces supongamos que por ahí entra. ¿Cómo le entra la energía? En forma de energía cinética. Partículas en movimiento tienen cierta velocidad, cierta energía asociada. Eso es lo que entra. ¿Y la cuantía? ¿Cuánta? Pues basta tomar los potenciales en cada punto de ingreso, multiplicar por la corriente, sumar, puede que fuesen más puntos de ingreso, y eso me da la potencia que de afuera se le entrega al circuito. Fórmula de la teoría de circuitos. Como ya he vuelto la teoría sospechosa, por todas partes muestro pues que hay problemas, eso sí será verdad. Vamos a verificar. En la teoría electromagnética es el teorema de Poynting el que nos da cuenta del intercambio de potencias con el campo electromagnético. Y el primer término del teorema, si recuerdan, es la potencia que ingresa a una región arbitraria, esta integral. Esa es la potencia. Entonces, adaptemos a el problema que tengo entre manos. Voy a tomar una superficie cerrada. Tenemos la S sub 0, que encierra el circuito. Ahí, teorema de Poynting, la potencia se calcula por medio de esta integral, donde es el vector de Poynting. Eso es lo que da la teoría electromagnética. Entonces, las dos respuestas. ¿Por dónde entra la potencia? A través del campo. El campo la trae. Vibraciones en el campo. Y cruza esta superficie. Es a través del espacio, en el campo, como entra la potencia. No es por los alambres. Y su cuantía. Pero algo de cierto debe tener esto porque funciona, ¿no? Algo de cierto. Veamos cómo se relaciona aquella que es la correcta con esta. Vector de Poynting lo puedo escribir como el producto cruz de E y H. Diferencial de área. Hace un momento les mostré que el vector E se podía escribir como el gradiente del potencial menos derivada de A, el potencial vectorial magnético con respecto al tiempo. Lo reemplazo en la ecuación, el vector E por estos dos términos. Entonces dan dos integrales. Gradiente del potencial, cruz H, y eso, punto diferencial de A, integral cerrada en la superficie de interés, más integral cerrada, derivada de A con respecto al tiempo, cruz H, punto diferencial de área. Estoy reemplazando, estoy haciendo álgebra. Para no cargar con esta integral, la voy a llamar la integral número 1. La primera integral, esta, es lo que en matemáticas se llama un flujo. Flujo del vector que está entre el paréntesis, hecha la integral de la superficie cerrada. Por medio del teorema de la divergencia, puedo calcular la integral en el volumen encerrado por la superficie, pero de la divergencia de este producto cruz. La divergencia del producto de dos vectores, divergencia de este estilo, divergencia del vector A cruz B, es lo que tengo ahí, divergencia del primero por el segundo, pues lo que tendría que escribir, esa expansión está en la tabla de fórmulas, ahí se puede consultar. Por el teorema de la divergencia, esto se convierte en divergencia de
gradiente del potencial cruz H, diferencial de volumen, teorema de la divergencia para de aquí a aquí, más la integral 1. Esta expansión, divergencia del producto cruz, lo encuentro en una tabla de fórmulas y empiezo a manipular el álgebra que da lugar a esa manipulación, esa expansión, y tomo en cuenta las ecuaciones de Maxwell. Y después de varios pasos que no voy a presentarles acá, pero que pueden consultar en el libro de Leonardo Magid, al final del capítulo 9. El capítulo 9 de este libro está dedicado a la teoría de circuitos vista a la luz de la teoría electromagnética. Es de ese libro de donde he sacado la información para esta clase. ¿Qué demuestra ese libro? Que la manipulación que hace sobre este término lo convierte en el siguiente: menos integral de phi nabla cruz H en el área más la primera integral. Partí de aquí con una manipulación matemática que no es obvia, pues hay que hacerla. Llegué aquí, en donde estos dos símbolos se conmutaron, nabla phi, phi nabla, y esa conmutación introdujo un cambio de signo. No es obvio que phi nabla igual a menos nabla phi igual a menos phi nabla, eso no es obvio, eso hay que probarlo. Los remito pues a la demostración que hay en este libro. Una demostración rigurosa, ahí no hay ninguna simplificación. Ahora voy a expandir rotacional de H. Rotacional de H, cuarta ecuación de Maxwell, es esta suma de términos. Entonces, lo que es una integral la voy a convertir en 2. Menos integral cerrada de phi j por diferencial de área. El término siguiente es integral cerrada derivada de d con respecto al tiempo por phi punto diferencial de área más la integral que llamé 1. Rotacional de H lo partí entre J y derivada de D con respecto al tiempo. Igualdad. Esta integral la voy a llamar la integral número 2 para no cargar con ella. Esta primera integral se tiene que evaluar sobre la superficie cerrada. Y en puntos como estos donde va a marcar la X, que están abiertos al aire, J es 0. J únicamente circula por donde tenemos alambres, por los conductores. Esa integral da 0 en todos esos puntos abiertos al aire. Deja de ser 0 solo cuando la superficie corta, por ejemplo, el alambre en izquierda. Entonces la superficie es sub 0. Este es el alambre que llamé, que trae una corriente I sub 1. Al cortarlo, ahí no es 0 porque existe J. Entonces la integral cerrada se convierte en la suma, según sea el número de alambres, de integrales de la forma phi sub i, ji, diferencial de área i, y sumo las dos integrales que tengo pendientes, esta y esta. Lo que era una integral cerrada, puesto que hay muchos puntos donde da 0, la convertí en la suma, al cortar el hilo 1, el hilo 2, el hilo 3, el hilo 4, los que sean. Igual,
Por ejemplo, miremos esta integral en el hilo 1. Esa integral se tiene que hacer en esta superficie, donde la superficie que llamé E sub 0 corta el alambre. En el alambre, el potencial cambia a lo largo del alambre. Pero en la sección recta, aquí al cortar, la variación del potencial en los puntos de esa sección es muy pequeña si suponemos que el alambre es de diámetro muy pequeño. Lo que cambia el potencial de este punto a este es despreciable. Cambia el potencial a lo largo del hilo. Entonces, en esta integral puedo sacar phi, la integral es en la superficie, puedo sacar phi de la integral. Entonces me queda sumatoria desde 1 hasta n y saco fuera el integral phi sub i. Me quedó integral de j de a con signo menos. Esa es corriente. Integral de j de a da corriente. Y como estoy suponiendo que entra, estoy suponiendo que todas las corrientes entran, esa la llamamos negativa, entonces phi sub i. Phi sub i y sub i. Menos, saqué phi afuera, integral de j de a, da corriente, más la integral 1 menos la integral 2. La potencia, de acuerdo con la teoría electromagnética, me da esto, que aquí lo ilustro pues en el acetato. Las dos integrales, la que llamé la 1 y la 2, están ahí presentadas. Lo único que he invocado para llegar aquí es teoría electromagnética. Y supongo que los alambritos son muy pequeñitos de diámetro, lo que es bastante razonable. Lo típico de un alambre es que es muy largo con respecto al diámetro. Es lo único. Conclusión. Esta que es la fórmula correcta demuestra que la fórmula de la teoría de circuitos es falsa. Todo lo que la teoría de circuitos dice es falso. Sin embargo, ahí viene pues la solución pragmática. Cuando no hay dependencia del tiempo, estos dos términos se hacen cero. Ahí se halla igualdad perfecta. No hay dependencia del tiempo. Cuando estamos en condiciones de baja frecuencia, esta derivada, corriente de desplazamiento, esta otra, ya las he presentado, las hemos ignorado. Estas dos derivadas en baja frecuencia son despreciables. Entonces, esta integral se hace aproximadamente cero. Conclusión, si funciona. Funciona la ley circuital como aproximación de baja frecuencia. Es decir, toda la teoría de circuitos es una aproximación a la teoría electromagnética en condiciones cuasi estacionarias. Pero el hecho de haberla presentado de esta manera ya nos saca de la caja negra. No sabe qué es lo que está manejando. Y debe tener presente que en alta frecuencia no sirve la teoría así como normalmente la manejamos. Hay que hacer adaptaciones. El libro de Leonardo Maggi, en este capítulo, tiene como 100 páginas. Se dedica a estudiar cómo adaptar a situaciones no normales la teoría electromagnética, la teoría de circuitos. Cuando hay frecuencias mayores, entonces, ¿qué se hace? ¿Cómo se prepara el modelo correspondiente a un capacitor, a un inductor, a un resistor? El libro establece un método utilizando una serie, cada uno de sus términos son funciones de la frecuencia, a la primera, a la segunda, etc. Para terminar, un par de detalles. La teoría de circuitos eléctricos, entre las teorías de circuitos, yo les mencioné que cada ingeniería tenía la propia, es la única que muestra una alta precisión entre el diseño de escritorio y el trabajo en el laboratorio. La teoría de circuitos eléctricos sirve para diseñar circuitos útiles para cualquier electrodoméstico, cualquier accionamiento, cualquier máquina. Ahí hay un circuito que hay que diseñar. En un escritorio o en un computador haciendo la simulación,
se puede hacer la simulación. El efecto que uno quiere lograr. Luego hay que ir al laboratorio a armar el prototipo, el objeto físico que funciona como uno quiere, con alambres, usando componentes de buena calidad. Si en el escritorio dijo, este elemento tiene una resistencia de 10 ohmios, pues que sí sea de 10, no de 15. Y cuando hacemos el trabajo en el laboratorio, armamos el dispositivo, el prototipo, lo que se estableció en el escritorio funciona muy bien en el laboratorio, hay bastante cercanía. Eso ocurre básicamente por estas tres razones, las mismas que en el circuito magnético no se cumplen. Lo primero, los elementos de conexión, las ramas de los circuitos eléctricos son alambres cuya longitud, su longitud es muy grande comparado con el diámetro de la sección recta. No es una mala aproximación decir, es como si no tuviese sección recta, como si fuese independiente del grueso, lo que dije ahorita aquí. En todas partes del voltaje es lo mismo, porque eso es muy pequeño. Segundo, los materiales con los que se hacen, con los que se fabrican esos elementos conductores son lineales. Relación causa-efecto, ley de Ohm, lineal. Tercero, muy buenos conductores. Y también al mismo tiempo hay muy buenos aislantes. Me explico. Supongamos que este es un capacitor de placas paralelas. Esta placa tiene más Q y esta tiene menos Q. Y lo que tengo aquí es un dieléctrico. La carga que hay en la armadura de la izquierda no se pasa a la armadura de la derecha, porque el dieléctrico lo impide. No es conductor, no deja pasar la carga, salvo que la carga fuese tan intensa que se produjese una ruptura, pero la ruptura es de carácter destructivo. Hay muy buen aislante y un conductor, ahí almacena la carga. Si pusiéramos, por ejemplo, un alambre conductor entre las dos armaduras, va a aparecer una corriente. La carga fluye por ahí para ir a la otra armadura, pero únicamente lo hace por el alambre. Se crea corriente, pero no ocurre por el aire. Yo me puedo dar el lujo de sostener este alambre, donde hay corriente, seguramente allí me protege el caucho. Un conductor bueno, por ejemplo el cobre, tiene una conductividad alta, del orden de 6 por 10 a la 7 simencios por metro. Estrictamente es como 5,7. Un mal conductor, como podría ser la porcelana, es un aislante, tiene una conductividad del orden de 1 por 10 a la menos 15 simencios por metro. Muy mal conductor. Si divido estas dos cantidades, me da del orden de 6 por 10 a la 22, un número inmenso. Un buen conductor es hasta 10 a la 22 veces mejor que un buen aislante. Es decir, la corriente no circula por los alambres. Lo tomé en cuenta hace un momento cuando dije en estas integrales que en el aire no había corriente. Es por esas tres condiciones que se cumplen muy bien en los circuitos eléctricos que estos funcionan con tanta exactitud. Termino la clase con el siguiente ejemplo, que podría ser parte de una proposición luego. Vamos a suponer que tengo un resistor, resistencia R, por el que circula una corriente I. Y yo hago la siguiente afirmación: la potencia en ese resistor es I cuadrado R.
Quiz siguiente, semana entrante. Un resistor está por ahí, circula una corriente I, que depende del tiempo, advierto. La potencia es igual a I cuadrado R. ¿Cierto o falso? O todo el mundo corre cierto, sabemos pues que es cierto. Vamos a demostrar cuándo es cierto, porque también se podría contestar falso. Con base en lo que he dicho en esta clase. Llamemos este punto el punto 1 y este el punto 2. La potencia que se le entrega a un elemento como ese, sumatoria de phi sub i y sub i. Entonces la potencia que se entrega es sumatoria desde i igual a 1 hasta 2 de phi sub i y sub i. Hay un punto de entrada y otro de salida. Aquí digamos que la corriente que entra es I sub 1, la que sale es I sub 2. Esta es la fórmula que acabamos de ver. Primero, para decir que esto es cierto, ya tengo que introducir la hipótesis. Esto es verdad si consideramos que la variación con el tiempo es lenta, que estamos en condiciones cuasi estacionarias. Use esta expresión, que nos conduce a phi 1 y 1 más phi 2 y 2. Pero la corriente que entra I1 negativa, entra negativa, es igual a la que sale I2 igual a I. Para poder decir esto, que la que entra y la que sale son iguales, estoy despreciando la corriente de desplazamiento. O sea, estoy diciendo baja frecuencia. Reemplazo la expresión. Como las corrientes son iguales, pero puedo sacar de factor común I. I sub 1 es negativo, phi 2 menos phi 1. Esa diferencia de potencial entre el extremo de salida y el extremo de entrada, al principio de la clase dije, eso es lo que llamamos voltaje. Entonces, igual a V por I. Otra vez, la condición de baja frecuencia. Esa diferencia es igual a voltaje si decimos que por cualquier camino da lo mismo, baja frecuencia. Todavía no he llegado a la ecuación. Luego tengo que invocar la ley de Ohm. Voltaje igual a R por I. Pero para que eso sea verdad, otra vez baja frecuencia. Porque si no, el voltaje, la resistencia y la corriente son cantidades ambiguas. Reemplazo. Y terminó lo que se quería probar, pero con un montón de peros. Eso sí es verdad, pero en condiciones de baja frecuencia para hacer un montón de simplificaciones. Otro podía contestar, eso es falso. Si estamos en condiciones de alta frecuencia, si no se dice cómo es la frecuencia, eso es falso, y también se contestaría de manera correcta. En la próxima clase, el tema de circuitos magnéticos.